Bueno, pues la verdad es que cuando cantábamos el himno y que tu santuario se llene de tu gloria, pensaba en todos vosotros, bueno, en todos nosotros los que estamos aquí, que somos la gloria de Dios y estamos llenando el santuario de Él. Por lo tanto, deberíamos de sentirnos contentos y disfrutar de eso que el Señor ya ha hecho en cada uno de nosotros. Tú y yo somos la gloria de Dios, porque fuimos creados para la honra y la gloria de Dios. Y por tanto, somos eso. Y lo de mérito, tenía que haber dicho sin ningún mérito, pero bueno, Antonio es un pelotilla. Bien, la verdad es que pensaba en un texto que hace ya tiempo que lo tenía en la mente y por otras razones, pero como ha encantado aquí y coincidió además que hace 2 domingos, cuando estuve aquí, que predicó Carmeli, hablaba en la línea más o menos que habla ese texto, pues yo hoy sí que lo voy a hacer, hoy sí que voy a predicar de ese texto que tenía en mente desde hace tiempo ya. Hace 2 domingos, repito, que vine, no prediqué, pero vine, Carmeli hablaba de una de las características del carácter del cristiano. Y decía, si mal no oí, que una de las características era el ser agradecido. Y ser agradecido es una característica del carácter cristiano. Incluso la propia palabra dice, sed agradecidos, ¿vale? Por lo tanto, es un mandato del Señor a que seamos agradecidos y debe de ser una característica del cristiano. Pero hay otra, que es de la que yo voy a hablar hoy, que me parece también una característica muy adecuada y muy correcta. Es la convicción de nuestra fe, la convicción de aquello que creemos. Es el propio Pablo el que dice en un versículo, que no lo he apuntado, no lo voy a citar, pero sí que me sé el texto, dice, porque yo sé muy bien en quién he creído y que es poderoso para hacer en mí la obra que Él quiere hacer. Por lo tanto, algo que yo quiero destacar en esta mañana es una característica que puede marcar el carácter del cristiano, que es la convicción, que estemos convencidos de lo que creemos, que estemos realmente convencidos de aquello que sustenta nuestra fe. Y voy a hablar yo lo he titulado esta mañana la fe a medias, porque a veces nos puede pasar que nuestra convicción no sea tan firme como debe de ser y que titubeemos o que creamos una cosa y otra no es que no la creamos, pero la dudamos. Y entonces yo quiero hablar precisamente de eso y lo he titulado la fe a medias. Y para ello vamos a leer un texto en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8 y en los 4 primeros versículos. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, 4 primeros versículos. Y dice la palabra del Señor: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Que el Señor bendiga su palabra y que Él la use esta mañana para hacer aquello que quiere que haga y para que no vuelva a Él vacía. De eso estoy seguro, que no volverá a Él vacía. Bien, el texto que hemos comentado habla de un hombre y habla precisamente de esa característica que yo llamo convicción. Porque cuando estamos convencidos, creemos en Dios con todo lo que Dios es. Con todo lo que Dios es. No solamente una parte de eso. Vamos a hablar de este hombre y vamos a ver 3 cosas. Lo primero es la situación. Vosotros sabéis que a mí me gusta marcar 3 puntos, no muchos, para que no nos perdamos. Lo primero, la situación. Lo segundo, la necesidad. Y lo tercero, la respuesta. Vamos pues a ver el primero. El texto lo hemos de ver bajo el contexto de los versículos anteriores del capítulo 7, que es cuando el Señor termina el Sermón del Monte y ha bajado y va a bajar ya a la llanura, digamos, a las faldas de la montaña, ya va a entrar en la llanura, va a ir por Galilea y por ahí.
Y termina el texto, el capítulo 7, diciendo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, hemos de situar este texto en este contexto para entenderlo mejor, porque aquí tenemos la situación de un hombre que posiblemente ha oído hablar de estas cosas que ha hecho Jesús, porque ya sabéis que los leprosos no se podían acercar a la multitud, ni podían acercarse al templo para entrar en el templo y adorar a Dios como los demás. Tenían que limpiarse primero, y cuando se limpiaban, sí podían entrar. O sea, este hombre, Jesús ha descendido y posiblemente alguien le ha dicho que ha hecho muchos milagros, que ha enseñado con autoridad, que ha enseñado como no enseñan los fariseos ni los escribas, que ha enseñado la palabra de Dios con firmeza, con autoridad, con garra, como se suele decir. Porque la autoridad es algo que para mí es muy significativa y muy importante. La autoridad no me la impongo yo, ni la impongo a nadie, sino que me la tengo que ganar. Y Jesús se ganó la autoridad de todos los que le escuchaban, de todos aquellos que estaban a su alrededor. Y este hombre posiblemente ha escuchado de este Jesús, y entonces pues él va y se va a presentar ante él. Y lo primero que hay es que Jesús tiene pues, reconocimiento. Y Jesús es el que enseña con autoridad, y como ya he dicho, antes más que los escribas. Y de ahí es el hombre aquel que ha comprobado esa autoridad de Jesús y esos milagros de Jesús, expone su necesidad. La necesidad de este hombre que quiere ser limpio de una enfermedad y de su situación. Su estado era un enfermo de lepra. Y dice el texto que vino a él un leproso. La lepra era una enfermedad que algunos califican de enfermedad pecado, y yo lo voy a aclarar diciendo que para el tiempo de entonces el pecado se pensaban que era una consecuencia de la enfermedad se pensaba que era una consecuencia del pecado. Y la lepra, pues era uno de esos pecados que los comentaristas llaman la enfermedad pecado. O sea, como consecuencia de ese pecado le podía dar la lepra o podía salir alguna otra desgracia. Esta era la mentalidad de entonces. La lepra aislaba de la sociedad. Aislaba de la sociedad y apartaba al leproso, lo tenían que apartar. No pasaba como aquí, que era al contrario, que nos apartaban a los que estábamos buenos del que tenía COVID. Pero en el caso de la lepra, no, apartaban al leproso de la vida de la sociedad y de la vida espiritual o de la vida religiosa. Ya he dicho que no podía entrar al templo. Tenía que quedarse afuera, hasta que no estuviera tiempo. Era una mancha, una impureza, y además era contaminante. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque es sumamente importante. Por tanto, la primera necesidad es de ser limpiada. Y por eso el enfermo le pide, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dice si quieres, puedes salvarme o puedes cambiarme, sino que si quieres, puedes limpiar. No usa otro verbo, sino el verbo limpiar. Y era una mancha, una impureza, y era contaminante, pero por tanto, es la primera necesidad que tiene este hombre, es de ser limpio, de ser limpiado. Porque si no, seguiría siendo marginado, seguiría estando marginado, y seguiría estando marginado tanto de la sociedad como de los temas religiosos. Pero algo que me llama a mí la atención es que cuando yo tengo una necesidad que me inmoviliza y que me aísla, lo primero que necesito es recuperar la movilidad y la relación. Este hombre tenía la necesidad, o tenía el estado de este hombre era que estaba aislado y no tenía relación con las personas a nivel espiritual. Posiblemente no tendría relación con nadie, pero cuando entraban al templo, él no podía entrar al templo. Y lo primero que necesitamos es que nuestra situación sea una situación que nos permita recuperar la libertad de movernos, pero la libertad también de tener razón. Otra de las cosas que veo yo en este texto es la humildad de aquel hombre. Y vamos a analizar un poco el versículo 2,
que es donde están todas estos puntitos que yo he ido sacando y que creo que es muy importante que los tengamos en cuenta. Aquí vino un leproso, ya lo han dicho, y se postró. Se postró. Si leemos los demás evangelios, o los otros evangelios sinópticos, leeremos, hay alguna pequeña diferencia, pero todos están en el mismo sentido. Por ejemplo, Mateo dice se postró, Marcos dice hincando su rodilla en tierra, y Lucas dice se postró rostro en tierra. O sea, lo que hizo aquel hombre, lo que hizo es ponerse de rodillas y poner el rostro. Yo no me pongo de rodillas porque si no luego no me voy a poder levantar, porque ya no está uno para tonterías. Y puso su cabeza entre las manos, así, y se postró de rodillas en el suelo. Y es una actitud de humildad ante aquel al que se presenta para que le haga lo que él quiere que le haga. Por lo tanto, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que al Señor hemos de ir poniéndole nuestra situación, pero con humildad, reconociendo lo que es. Pero además es que le dice Señor. El tratamiento que le da es un tratamiento que es de lo más destacado. Le dice Señor. Un señor es una persona que tiene autoridad, que es importante y que ejerce dominio sobre algo y sobre algo. Por lo tanto, él está reconociendo, con esta palabra de Señor, está reconociendo la autoridad de Jesús, el dominio de Jesús y que puede hacer cosas importantes, porque Él es importante. Era el único que tenía el conocimiento basado en las buenas obras. El Señor es el que hace las buenas obras y es el que quiere lo mejor para nosotros. Dios, como creador, es el que tiene la mayor autoridad sobre todo y sobre todos. Es el Señor de los señores. Es el Señor al que nosotros hemos de ir reconociendo, tú eres Señor. Y ante Él nos postramos. Era y es una expresión de respeto y dignidad hacia la persona a la que se trata así. Pero también decirle Señor implica obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os di? Se lamenta el Señor ante lo que le escuchaba. Por lo tanto, el Señor, o cuando yo le llame Señor, estoy reconociendo su importancia, estoy reconociendo su dignidad, su autoridad y también que su superioridad sobre mí y me someto a obedecer a ese Señor que le estoy llamando yo mismo Señor. El Kyrios griego, que es la palabra que se usa aquí, era el Señor, el tutor y el maestro. O sea, el Señor, el que tiene autoridad, el que protege, el tutor servía de protección y el que enseña. Y creo, hermanos, que la humildad nuestra debe de llevarnos por ese camino. Debe de llevarnos por el camino de tratar al Señor como tal y a obedecerle y aceptar su autoridad sobre nuestras vidas, porque entonces será cuando nos irá mejor, que no haciéndolo al revés. Y vamos a centrarnos ahora en la petición. Hasta aquí hemos visto a este hombre que es impecable en su comportamiento. Ahí reconoce, tiene humildad, reconoce que es el Señor, pero ahora va a exponer su preocupación o su tema o la situación por la que está atravesando. Y se acerca al Señor y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y esta es la frase famosa que yo le he estado dando vueltas muchas veces, ya desde hace tiempo, y es la que yo quiero compartir con vosotros. Señor, si quieres, puedes limpiar. Aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que destacar, y yo quiero destacar esta mañana. El leproso está convencido del poder de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Nosotros podemos ir al Señor sin decirle, Señor, si quieres, puedes hacer esto en mí. Pero no está convencido de la voluntad de lo que era. Por eso dice el condicionante, sí, si quieres, puedes limpiarme. O sea, está convencido del poder de Dios, pero no de la voluntad de Dios, no de la bondad de Dios. Y muchas veces, hermanos, puede pasarnos esto a nosotros también.
Y muchas veces nosotros podemos confiar en el poder de Dios es incuestionable, pero no pensar en que la voluntad de Dios es hacerme el bien o hacernos lo mejor para nosotros. La falta de convicción de que quiera hacer el milagro, si quieres, puede ser. Es como si yo digo, mira, le digo a Antonio, si tú trabajas, tendrás medios suficientes para pagarte tu piso, para comprarte comida y para comprarte ropa y para vivir. Pero si no trabajas, no lo vas a hacer. Pues lo que está diciendo más o menos es esto. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo que quiere es precisamente quedar limpio. Estaba sucio de las manchas de la enfermedad y que eran consecuencias del pecado. Quiero comentar a un personaje que es muy conocido, que se llamaba David. Y porque la oración de David más o menos nos está enseñando sobre esto. Cuando David en el Salmo 51 se presenta delante de Dios, después de que el profeta Natán le ha dicho todo lo que ha hecho y le ha recordado lo que era y lo que ha pasado, y pide perdón, se arrepiente sinceramente, David dice en un versículo una cosa muy importante. Lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y con esto está diciendo David, reconozco que he cometido maldad, porque la maldad se hace con los hombres, el pecado se hace con Dios, pero la maldad se hace hacia los hombres y con los hombres. David es un hombre que había adulterado con Betsabé, como todos conocemos, y había matado a su marido Urías. Por tanto, esa era la maldad que había hecho David. Y David dice, límpiame de mi maldad, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. El lavado es aquello que hacemos exterior. Cuando yo tenía coche, ahora no porque me lo vendieron mis hijos porque ya no quieren que conduzca para que no me pegue un tortazo, yo llevaba el coche a lavar y lo lavaba por fuera. Lo metía en un túnel, pagaba unas monedas o metía unas monedas en este del elefante azul o como se llame, ponía una moneda y con la manguera allí lo lavaba por fuera, pero lo limpiaba en mi casa por dentro. O sea, el lavado se hace exterior, pero la limpieza debe ser interior. Lo que estaba diciendo David aquí en esta oración, Señor, lávame de forma total, por fuera y por dentro. Por fuera me lavas para que los hombres no vean mis manchas y por dentro me limpias para que yo no peque contra ti. Pues más o menos es la situación del leproso. El leproso estaba manchado y quería que el Señor lo limpiara. Lo limpiara. Conclusión. Su seguridad de que el Señor puede es impecable, pero tiene dudas de que quiera. Y yo te pregunto a ti, ¿qué opinas tú de Dios? ¿Crees que puede hacer todas las cosas contigo? ¿Crees que puede? ¿Pero crees que quiere? Porque a veces nuestra convicción no puede llevar a tanto. Yo no puedo dudar del poder de Dios porque cuando miro el cielo y la tierra y salgo a la calle, veo el sol, la luna, las estrellas y piso la tierra. Por lo tanto es algo impepinable, no lo puedo poner en duda. Pero creo yo que Dios puede hacer o quiere hacer lo mejor para mí. Porque lo mejor para ese hombre era que lo limpiara. No dice que lo salvara. Dice, si quieres puedes limpiarme. Porque a veces lo que necesitamos es que el Señor nos limpie, pero que nosotros le pidamos a Él que lo haga convencidos de que quiere hacerlo. Y creo, hermanos, que el Señor quiere lo mejor para ti, para mí y para su iglesia. Y no quiero emocionarme, pero si fuera por los hombres, lo voy a hacer y me disculpáis. Si fuera por los hombres, esta iglesia haría 38 años que no existía. Esta, donde estamos ahora reunidos. Porque un 30 de junio de 1985 se convocó una reunión para decir que la iglesia se cerrara. Y hubo un hombre que puso su voto, porque salió un empate, curiosamente, y hubo un hombre que puso su voto y rompió el empate y fue sí y continuó. Y la iglesia continuó.
10 años después, o mejor dicho, 9 años después, el Señor quiso que esta iglesia tuviera este edificio. Por lo tanto, el Señor quiere lo mejor para tu vida, para mi vida y para la vida de la iglesia, porque gracias a Él, la iglesia es suya. No es tuya, ni mía, ni de nadie, es de Él. Y Él tiene interés en que la iglesia esté donde Él la ha puesto. Cuando hemos venido esta mañana, había muy pocos. Todavía no habían venido los tardones. Había pocos. Pero, hermanos, ahora somos un buen grupo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Y el Señor quiere que todo lo que Él tiene, concluya y concluya bien. Y por último, la respuesta del Señor. Fue concreta, inmediata y además completa. Una respuesta que no hay duda. Muy breve. Quiero ser limpio. 2 palabras y un verbo. Quiero, o 2 verbos y un adverbio. Quiero ser limpio. 3 palabras. O sea, breve, la voluntad del Señor es limpiar a aquel que lo necesita y confía en su poder. Pero, y en este caso, este hombre tenía necesidad de 2 clases de limpieza. Lo primero era la lepra, la enfermedad, la física. Pero la segunda era la psicológica. No creía que pudiera hacerlo, o pensaba que no querría hacerlo. Y muchas veces, como ya he dicho, hermanos, el problema es ese, que sabemos que puede, pero no creemos que quiera. No podemos separar el poder de Dios de su amor, de su misericordia y de su buena voluntad a favor nuestro. No lo podemos separar. Dios es todo. Dios es amor, Dios es poder, Dios es justicia, Dios es misericordia y además todo en absoluto. Por lo tanto, cuando yo me dirijo a Dios, tengo que dirigirme de 2 maneras. Una, confiando en su poder. Y la otra, confiando en que quiere hacer lo mejor para mí y lo mejor para ti. Y esto es algo realmente que a mí me llena de mi corazón. Y además dice el Señor, que lo hizo completa. El versículo 4, parece que el Señor le prohíbe que dé testimonio ante los demás. A veces cuando nos convertimos y estamos en el fulgor de nuestra vida, hablamos y hablamos y hablamos. Sin embargo, el Señor lo cura y le dice, mira, no vayas a dar testimonio de esto. No lo digas a nadie. Qué curioso. Le prohíbe que lo diga. Le prohíbe que lo diga. No lo digas a nadie. ¿Y por qué? Bueno, porque el Señor lo que le dice es que haga lo que había que hacer según la ley. Porque el leproso tenía que hacer un rito, que era ofrecer unos pajaritos y la sangre y tal, con el sacerdote, y era el sacerdote el que declaraba que estaba limpio. Y a partir de entonces se podía incorporar al templo, a la vida religiosa, a la vida espiritual y a la vida social. Pero era el sacerdote, y por eso él le dice que vaya y se lo diga al sacerdote y que el sacerdote haga lo que tiene que hacer para que quede totalmente limpio, para que se muestre limpio. Y ese era el mejor testimonio que podía dar aquel hombre. Que los demás lo vieran limpio, que los demás lo vieran con su lepra quitada, salvo de su lepra y limpio de sus manchas. Y creo, hermanos, que el mejor testimonio que podemos dar nosotros es precisamente que las personas que nos vean limpios, nos vean sin manchas, nos vean íntegros y nos vean convencidos. Yo sé muy bien en quién he creído y sé que es poderoso para salvarte a ti, que estás aquí esta mañana, para perdonar tu pecado y para darte una nueva vida a tu vida. Por lo tanto, hermanos, creo sinceramente que cuando vayamos al Señor a pedirle algo a nuestro favor, no vayamos con la fe a medias. Vayamos con una fe completa, con una fe de convicción, con una fe en que no dudamos de su voluntad, de su poder, de su amor, ni de su misericordia, porque eso es lo que forman el carácter de Dios. Eso es lo que forman el carácter de Dios.
y el carácter del cristiano debe de imitar al carácter de Dios. Que el Señor os bendiga, que la verdad me he gozado mucho. Esta tarde tenéis reunión. Que el Señor bendiga la reunión, que todo se haga para edificación de su iglesia y para crecimiento de ella. Y que vosotros seáis muy bendecidos también.